Sanado para sanar, descubriendo el propósito en el sufrimiento. En los momentos más oscuros de nuestra vida, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre el dolor y el sufrimiento. Pero, ¿qué pasaría si ese sufrimiento no fuera en vano? ¿Y si pudiera tener un propósito divino? Hoy exploraremos cómo los desafíos pueden ser transformadores, cómo el consuelo puede surgir de las cenizas del dolor más profundo, y cómo podemos descubrir un sentido más profundo de propósito a través de nuestras experiencias más difíciles. Basado en principios bíblicos sólidos y testimonios poderosos, Sanado para sanar, nos guía en un viaje de descubrimiento espiritual. Desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, las Escrituras nos enseñan que incluso en nuestros momentos de mayor aflicción, Dios está presente, dispuesto a consolarnos y a transformar nuestros corazones. A lo largo de este video, exploraremos cómo el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual, cómo podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios, y cómo podemos compartir esa esperanza con aquellos que también están sufriendo. Nos encontraremos con las verdades profundas de las Escrituras y escucharemos historias inspiradoras de individuos que han encontrado significado y propósito en medio de sus pruebas. Juntos, descubriremos cómo el sufrimiento puede ser el camino hacia una sanación más profunda y un entendimiento renovado de la gracia divina. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia el descubrimiento del propósito en el sufrimiento. Existe una poderosa verdad bíblica encontrada en 2 Corintios 1:4. Este versículo nos ofrece una perspectiva crucial sobre cómo Dios trabaja en nuestras vidas a través de las pruebas. Leamos juntos el versículo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros en este pasaje. El apóstol Pablo está hablando de la naturaleza del consuelo que Dios nos ofrece en medio de nuestras dificultades. Permítanme desglosarlo para que podamos comprenderlo mejor. Número 1. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí, Pablo se refiere a Dios, el Dios de toda consolación. El término, consuela, en el griego original es, parakaleo, que significa, llamar cerca, o, brindar aliento. Esto nos enseña que Dios no está distante en nuestro sufrimiento, más bien, Él está cercano, dispuesto a aliviarnos y a ofrecer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 2. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo que recibimos de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino que tiene un propósito mayor. Dios nos consuela no solo para aliviar nuestro dolor, sino para capacitarnos a su vez para consolar a otros. Este consuelo compartido es un testimonio vivo de la gracia de Dios y una oportunidad para extender su amor a aquellos que están en necesidad. Número 3. Por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo nos recuerda que el consuelo que damos a los demás no es algo que inventamos por nuestra cuenta. En lugar de eso, es una extensión del consuelo que Dios ya nos ha dado. En otras palabras, nuestras propias experiencias de consuelo divino nos equipan para ser agentes de consuelo en la vida de otros. 2 Corintios 1:4 nos enseña que nuestras tribulaciones no son un fin en sí mismas, sino una oportunidad para recibir y luego compartir el consuelo de Dios. Este versículo revela una profunda verdad: nuestro dolor puede ser una puerta abierta a nuevas formas de amor y compasión hacia quienes nos rodean. Permítanme compartir un breve testimonio que ilustra esta verdad. Conocí a una mujer llamada Laura que, después de perder a su hijo en un trágico accidente, encontró una nueva vocación en consolar a otras madres en duelo. Ella comenzó un grupo de apoyo, y a través de su dolor, Laura pudo ofrecer un consuelo genuino a otras que pasaban por la misma tristeza. Ella vio cómo el consuelo que había recibido de Dios se convertía en un canal de esperanza para otras personas. Laura experimentó la verdad de 2 Corintios 1:4 en su vida. Su sufrimiento se transformó en una oportunidad para extender el consuelo de Dios a otros. Esta es la esencia de lo que exploraremos en este video: cómo podemos descubrir y vivir el propósito en medio del sufrimiento. En nuestro próximo capítulo, profundizaremos en el propósito del sufrimiento y cómo nuestras pruebas pueden ser una parte vital del plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual.
Hablaremos sobre cómo el sufrimiento puede no solo transformarnos, sino también preparar el terreno para ayudar a otros en sus propias luchas. Nuestro primer capítulo es llamado El propósito del sufrimiento. Hoy exploraremos una pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas? Vamos a adentrarnos en Romanos 5, 3-5 para descubrir cómo nuestras tribulaciones pueden ser una oportunidad para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento del carácter. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este pasaje nos ofrece una visión profunda sobre el sufrimiento. Pablo nos enseña que no solo debemos aceptar las tribulaciones, sino que podemos gloriarnos en ellas. Esto puede parecer un concepto extraño, pero Pablo está hablando desde una perspectiva espiritual que revela el propósito detrás de nuestras pruebas. La tribulación es un periodo de sufrimiento o dificultad. Pero, en lugar de ser una experiencia que solo causa dolor, la tribulación es una herramienta en manos de Dios para producir paciencia en nosotros. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas con una actitud de confianza y esperanza en Dios. A medida que desarrollamos paciencia, nuestras pruebas se convierten en oportunidades para ser refinados. La paciencia nos enseña a esperar en Dios, a confiar en sus tiempos y en su plan para nuestras vidas. La paciencia da lugar a una prueba más profunda de nuestra fe. A través de esta prueba, desarrollamos una esperanza sólida, una esperanza que no es una mera ilusión, sino una certeza firme basada en las promesas de Dios. Finalmente, esta esperanza no nos avergüenza, porque está basada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta esperanza es un ancla para nuestras almas, una prueba de que Dios está con nosotros y que su amor es inquebrantable. Para ilustrar este concepto, consideremos el ejemplo de Job, una figura bíblica conocida por su paciencia y fe a pesar de las pruebas extremas que enfrentó. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, y de repente, su vida fue sacudida por una serie de tragedias. En el libro de Job, encontramos que perdió sus bienes, su salud y sus hijos en un corto periodo de tiempo. A pesar de su dolor inmenso, Job nunca maldijo a Dios. En lugar de eso, él declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job pasó por intensas pruebas, pero su paciencia se mantuvo firme. Su sufrimiento lo llevó a cuestionar y a buscar respuestas, pero nunca perdió su fe en la bondad y la justicia de Dios. Su historia muestra que el sufrimiento puede ser una herramienta de transformación espiritual. De Job aprendemos que el sufrimiento puede ser una prueba que fortalece nuestra fe. La paciencia que Job mostró durante sus pruebas nos enseña a enfrentar nuestras propias dificultades con una actitud de confianza en el plan de Dios. Job mantuvo su integridad y su fe, y al final, Dios lo bendijo aún más que antes. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y tus pruebas personales. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo ver mis tribulaciones desde una perspectiva espiritual? ¿Qué está enseñándome Dios a través de mis dificultades? Aquí hay algunas preguntas para tu reflexión personal o para discutir con un grupo de estudio bíblico. ¿Qué áreas de tu vida están siendo desafiadas actualmente? ¿Cómo puedes aplicar la paciencia que Job te mostró en tu propia situación? ¿De qué manera puedes encontrar esperanza en medio de tus pruebas, basándote en las promesas de Dios? ¿Cómo puedes usar tu experiencia de sufrimiento para ayudar a otros que están en situaciones similares? Recuerda que, como vimos en Romanos 5, 3-5, el sufrimiento tiene un propósito y puede llevarnos a un lugar de mayor fe y esperanza. Al enfrentar tus tribulaciones con una actitud de confianza en Dios, puedes descubrir cómo tu dolor puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. En este capítulo, hemos explorado cómo nuestras tribulaciones pueden ser una oportunidad para la paciencia, la prueba, y finalmente, una esperanza firme en las promesas de Dios. A través del ejemplo de Job, vimos que el sufrimiento no es un final, sino un comienzo de un viaje hacia un propósito mayor. Capítulo 2. El consuelo de Dios en el sufrimiento.
En medio de nuestro dolor, la presencia de Dios nos ofrece un refugio y una esperanza. Vamos a profundizar en este tema a través del Salmo 34 horas y 18 minutos y descubrir cómo Dios se acerca a nosotros cuando más lo necesitamos. Leamos juntos el Salmo 34 horas y 18 minutos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo es una promesa poderosa que nos asegura que Dios está cercano a aquellos que están quebrantados de corazón. Vamos a desglosar esta promesa para entender mejor lo que significa en nuestras vidas. Cercano está Jehová. La primera parte del versículo nos dice que Dios no está distante en nuestro sufrimiento. En lugar de estar lejano, Dios está cerca, dispuesto a acompañarnos en nuestras pruebas. A los quebrantados de corazón, el término quebrantado de corazón se refiere a aquellos que están profundamente heridos o abatidos. Dios no se aleja de nuestras heridas, más bien, Él se acerca para sanarlas. Y salva a los contritos de espíritu. Ser contrito de espíritu significa tener un corazón humilde y arrepentido. Dios ofrece salvación a aquellos que, a pesar de su dolor, buscan su consuelo y alivio. La presencia reconfortante de Dios. En tiempos de sufrimiento, podemos sentirnos solos o abandonados. Sin embargo, el Salmo 34 horas y 18 minutos nos recuerda que, en realidad, Dios está muy cerca de nosotros, especialmente en nuestros momentos de dolor. Él es un refugio seguro y una fuente de paz en medio de las tormentas de la vida. Para ilustrar el consuelo de Dios en el sufrimiento, veamos la historia de José, uno de los personajes más inspiradores del Antiguo Testamento. La vida de José está llena de sufrimiento, pero también de una profunda evidencia del consuelo y el propósito de Dios. José era el hijo favorito de su padre Jacob, lo que provocó la envidia de sus hermanos. En un acto de traición, sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto y le dijeron a su padre que había sido devorado por una bestia salvaje. José fue llevado a la casa de Potifar, un oficial egipcio. A pesar de su injusto sufrimiento, José se mantuvo fiel a Dios y prosperó en su servicio. Sin embargo, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y lanzado a la prisión. A lo largo de sus pruebas, José experimentó el consuelo de Dios. En prisión, José interpretó los sueños de dos compañeros de celda y eventualmente, sus interpretaciones lo llevaron a ser llamado ante el faraón. A través de una interpretación de sueños dada por Dios, José fue elevado a una posición de gran poder como el segundo en comando de Egipto. Dios no solo consoló a José en sus momentos de sufrimiento, sino que usó esas pruebas para prepararlo para una gran misión. A través de José, Dios salvó a Egipto y a muchas otras naciones de una gran hambruna. La historia de José nos muestra cómo, a pesar de las circunstancias terribles, Dios estaba trabajando en su vida. José pudo mirar atrás y ver que cada sufrimiento tenía un propósito y que el consuelo de Dios fue una constante en su vida. La vida de José ofrece varias lecciones importantes sobre cómo Dios nos consuela durante nuestros tiempos de sufrimiento. Dios está con nosotros en el sufrimiento. José no estaba solo en sus pruebas. La presencia de Dios fue evidente en cada etapa de su vida, desde la esclavitud hasta el poder en Egipto. De igual manera, Dios está con nosotros en nuestras luchas, ofreciéndonos consuelo y guía. Dios tiene un propósito en el sufrimiento de José no fue en vano. Dios usó sus pruebas para un bien mayor, el cual José solo pudo entender en retrospectiva. De igual manera, nuestras pruebas pueden ser parte de un plan más grande de Dios para nuestras vidas. La fidelidad en el sufrimiento, José mantuvo su integridad y su fe a pesar de su dolor. Su vida es un ejemplo de cómo debemos permanecer fieles a Dios, confiando en su consuelo y en sus promesas. Reflexiona sobre tu propia vida y considera cómo puedes ver las pruebas actuales desde una perspectiva de fe. Pregúntate, ¿cómo puedes buscar y experimentar el consuelo de Dios en medio de tus dificultades? ¿De qué manera puedes confiar en que tus sufrimientos tienen un propósito en el plan de Dios? Aquí tienes algunas preguntas para ayudarte a profundizar en tu comprensión del consuelo de Dios en tu vida. ¿Cómo has experimentado la cercanía de Dios en tus momentos de sufrimiento? ¿Qué pasos puedes tomar para buscar más activamente el consuelo de Dios en tus pruebas actuales? ¿Puedes recordar alguna vez en que tu sufrimiento llevó a un resultado positivo o a un crecimiento personal?
¿Cómo puedes compartir el consuelo que has recibido de Dios con otros que están sufriendo? Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a aplicar las lecciones de este capítulo a tu vida diaria. La respuesta a cada una de ellas puede abrir puertas a nuevas formas de encontrar y compartir el consuelo de Dios. En este capítulo, hemos explorado cómo el Salmo 34 horas y 18 minutos nos asegura que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y cómo la historia de José muestra que el sufrimiento puede ser una herramienta de consuelo y propósito divino. Capítulo 3. Creciendo a través del sufrimiento. Vamos a explorar cómo el sufrimiento puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual. Nos centraremos en Santiago capítulo 1, del 2 al 4, para entender cómo las pruebas pueden moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje de Santiago nos desafía a ver las pruebas desde una perspectiva diferente. En lugar de ser vistas como meros obstáculos, las pruebas son oportunidades para crecer en nuestra fe. Santiago nos llama a considerar las pruebas como una fuente de gozo. Este gozo no es una alegría superficial, sino una comprensión profunda de que las pruebas son parte del proceso de crecimiento espiritual. Las pruebas son diseñadas para probar nuestra fe. En este proceso, desarrollamos paciencia, una cualidad que nos enseña a confiar en Dios a lo largo del tiempo y en medio de las dificultades. La paciencia producida por las pruebas tiene una obra completa. Esto significa que el sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, nos lleva hacia la madurez espiritual. Nos ayuda a ser perfectos y cabales, es decir, completos y maduros en nuestra fe. Consideremos la vida del apóstol Pablo, un hombre que experimentó múltiples pruebas y sufrimientos, y cómo estos momentos lo llevaron a un profundo crecimiento espiritual. Pablo sufrió mucho en su ministerio, fue azotado, encarcelado, naufragado, y enfrentó innumerables desafíos. A pesar de estos sufrimientos, él los veía como oportunidades para crecer en su fe y confianza en Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte un profundo momento de aprendizaje, pero él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que el sufrimiento le permitió experimentar la gracia de Dios de una manera más real y poderosa. Pablo no solo soportó sus sufrimientos, sino que los usó como una oportunidad para glorificar a Dios. A través de sus pruebas, él experimentó la gracia suficiente de Dios y descubrió que, en la debilidad, el poder de Dios se manifiesta de manera más completa. Ahora, quiero compartir la historia de María, una mujer que experimentó un profundo crecimiento espiritual a través de una experiencia dolorosa en su vida. María enfrentó una enfermedad crónica que cambió radicalmente su vida. Al principio, ella luchaba con sentimientos de desesperación y enojo, cuestionando por qué Dios permitía su sufrimiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, María comenzó a ver su enfermedad desde una nueva perspectiva. Ella empezó a buscar a Dios de manera más profunda y encontró consuelo en la oración y el estudio de las Escrituras. María descubrió que su sufrimiento la llevó a una relación más íntima con Dios. Ella encontró paz en su presencia y entendió que su prueba era una oportunidad para desarrollar paciencia y confianza en su plan. La historia de María nos muestra que el sufrimiento puede ser una herramienta para el crecimiento espiritual. A través de sus pruebas, ella experimentó una mayor cercanía con Dios y una fe más profunda. Ahora, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias de sufrimiento y cómo puedes verlas como oportunidades para el crecimiento espiritual. Aquí hay algunas preguntas para tu reflexión personal o para discutir en un grupo de estudio bíblico. ¿Qué pruebas has enfrentado en tu vida y cómo te han afectado? ¿De qué manera puedes ver estas pruebas como oportunidades para crecer en tu fe? ¿Cómo puedes permitir que la paciencia producida por tus pruebas te lleve a una mayor madurez espiritual? ¿Cómo puedes usar tu experiencia de sufrimiento para ayudar a otros en su propio camino espiritual? Recuerda que, como nos enseña Santiago 1, 2-4, nuestras pruebas tienen un propósito divino. A través del sufrimiento, podemos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, convirtiendo nuestras pruebas en oportunidades para la madurez espiritual. En este capítulo,
hemos explorado cómo el sufrimiento puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual. A través del ejemplo de Pablo y el testimonio de María, vimos que nuestras pruebas pueden ser momentos de profunda transformación y madurez en nuestra fe. Capítulo 4. Compartiendo el consuelo. En este capítulo vamos a explorar cómo compartir el consuelo que hemos recibido de Dios con otros que están sufriendo. Basándonos en 2 Corintios 1, 3-4, veremos cómo nuestro consuelo puede ser una fuente de esperanza y ayuda para quienes atraviesan dificultades similares. Leemos que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje nos revela una verdad fundamental sobre el consuelo. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, lo que significa que Él es la fuente de todo consuelo verdadero y duradero. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Su consuelo no es temporal ni superficial, sino una paz y una esperanza profundas que vienen de su amor eterno. El consuelo que recibimos no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos compartirlo con otros. Estamos llamados a ser instrumentos de consuelo, ayudando a quienes están en tribulación con la misma gracia y consuelo que hemos recibido. Para entender cómo podemos compartir el consuelo de Dios, miremos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo no solo experimentó consuelo de Dios en sus tribulaciones, sino que también se dedicó a consolar a otros en sus cartas y ministerio. En 2 Corintios 1, 6-7, Pablo escribe: Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Pablo vio sus propias pruebas como una oportunidad para ministrar a otros. A través de sus sufrimientos, él recibió consuelo de Dios y usó esa experiencia para alentar y fortalecer a los creyentes en Corinto. Pablo entendió que nuestras tribulaciones tienen un propósito mayor, no solo para nuestro crecimiento, sino también para que podamos ayudar a otros. A través de sus cartas y su ministerio, Pablo se convirtió en una fuente de consuelo y esperanza para otros creyentes. Ahora, quiero compartir la historia de Susie, una mujer que encontró la oportunidad de consolar a otros a través de su propia experiencia de dolor. Susie enfrentó la pérdida de su madre por una enfermedad terminal. Durante este tiempo, ella experimentó una profunda tristeza, pero también encontró consuelo en la oración y en las promesas de Dios. Después de un tiempo, Susie comenzó a participar en un grupo de apoyo para personas que habían perdido seres queridos. A través de su experiencia personal, Susie pudo ofrecer una comprensión y un consuelo genuinos a quienes estaban pasando por el mismo tipo de dolor. Susie usó sus experiencias y el consuelo que recibió de Dios para apoyar a otros en su duelo. Ella escuchó con empatía, compartió versículos bíblicos que le habían dado esperanza y oró con aquellos que lo necesitaban. La historia de Susie nos muestra cómo podemos ser un canal de consuelo para otros. Cuando compartimos el consuelo que hemos recibido, no solo ayudamos a quienes sufren, sino que también damos gloria a Dios y fortalecemos nuestra propia fe. Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo puedes compartir el consuelo de Dios con otros en tu vida. Piensa en las maneras en que puedes ser una fuente de aliento y esperanza para quienes están sufriendo. Aquí tienes algunas preguntas para tu reflexión personal o para discutir en un grupo de estudio bíblico. ¿Qué tipo de consuelo has recibido de Dios en tus propias pruebas? ¿Cómo puedes usar tu experiencia para apoyar a alguien que está atravesando una situación similar? ¿Qué formas prácticas puedes encontrar para consolar a otros, ya sea a través de una conversación, una oración o un acto de servicio? ¿Cómo puedes ser consciente de las necesidades de los demás y ofrecerles el consuelo que has experimentado? Recuerda que nuestro consuelo es un regalo de Dios que debemos compartir con los demás. A medida que buscamos ser una bendición para otros, encontramos una mayor conexión con el propósito divino en nuestras propias pruebas. En este capítulo,
exploramos la responsabilidad que tenemos de compartir el consuelo de Dios con otros, basándonos en 2 de Corintios 1, 3-4. A través del ejemplo de Pablo y el testimonio de Susi, vimos cómo nuestras propias experiencias de consuelo pueden ser usadas para ayudar a otros en su sufrimiento. Capítulo 5. Perdón y sanación. Veremos cómo el perdón no solo nos libera de cargas emocionales, sino que también abre el camino para la sanación y la restauración en nuestras vidas. Basándonos en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos muestra que el perdón es una parte esencial de nuestra relación con Dios y con los demás. No es una opción, sino una obligación espiritual que tiene profundas implicaciones para nuestra vida y bienestar. La condición del perdón. Jesús enseña que el perdón es recíproco. Si deseamos ser perdonados por Dios, debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Este acto de perdón no es simplemente un acto de obediencia, sino una forma de experimentar la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. El perdón como liberación. Perdonar es liberarnos del peso del resentimiento y la amargura. No significa que olvidemos el dolor, sino que elegimos soltar el control que el resentimiento tiene sobre nosotros. Para ilustrar el poder del perdón, consideremos la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero eventualmente él eligió perdonarlos. En Génesis 45, 4-5, José revela su identidad a sus hermanos y les dice, «Por favor, acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron, y él volvió a decirles, «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida». A pesar del dolor causado por sus hermanos, José eligió el perdón en lugar de la venganza. Él entendió que, a través de su sufrimiento, Dios tenía un plan mayor para salvar a su familia y a muchos otros de la hambruna. José nos enseña que el perdón puede ser un acto de fe en el plan de Dios. Al perdonar, José no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que también abrió un camino para la reconciliación y la restauración familiar. Ahora, compartiremos la historia de Elena, una mujer que experimentó una profunda sanación emocional y espiritual al perdonar a alguien que le causó gran dolor. Elena vivió años de resentimiento hacia su padre, quien había estado ausente durante su niñez y le causó mucho dolor emocional. Durante años, Elena cargó con el peso de este resentimiento, lo que afectó sus relaciones y su paz interior. Un día, después de una intensa búsqueda espiritual y oración, Elena decidió dar el paso de perdonar a su padre. Ella se reunió con él, le expresó su dolor, y le ofreció su perdón sincero. A través de este acto de perdón, Elena encontró una liberación emocional y una paz que no había experimentado antes. El perdón no solo restauró su relación con su padre, sino que también la liberó de las cadenas del resentimiento que la estaban atrapando. La historia de Elena muestra que el perdón es una llave que abre la puerta a la sanación. A veces, el perdón es el paso necesario para liberarnos de las heridas del pasado y encontrar una nueva libertad en nuestras vidas. Ahora, te invito a reflexionar sobre el perdón en tu propia vida. Considera cómo puedes aplicar el principio del perdón para experimentar sanación y restauración en tus relaciones. Aquí tienes algunas preguntas para tu reflexión personal o para discutir en un grupo de estudio bíblico. ¿Qué resentimientos o heridas del pasado estás cargando? ¿A quién necesitas perdonar para encontrar paz y sanación en tu vida? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para ofrecer el perdón a quienes te han herido? ¿Cómo puedes buscar la ayuda de Dios para ayudarte en el proceso de perdonar? Recuerda que el perdón es una decisión que trae libertad y sanación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. A medida que tomamos estos pasos, experimentamos la gracia de Dios de una manera más profunda. En este capítulo, hemos explorado la importancia del perdón en el proceso de sanación, basándonos en Mateo 6, 14-15. A través del ejemplo de José y el testimonio de Elena, vimos cómo el perdón puede ser una poderosa herramienta para nuestra sanación emocional y espiritual.
Capítulo 6. Esperanza en medio del sufrimiento. Vamos a profundizar en el tema de la esperanza en medio del sufrimiento. Basándonos en Jeremías 29 horas y 11 minutos, exploraremos cómo mantener nuestra fe y esperanza en Dios, incluso cuando enfrentamos circunstancias adversas. Comencemos leyendo Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es un poderoso recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios tiene un plan para nosotros, un plan lleno de esperanza y paz. El plan de Dios para nosotros, Dios nos asegura que sus pensamientos hacia nosotros son de paz y no de mal. Su plan para nuestra vida está lleno de esperanza, incluso cuando no podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales. Esperanza en medio del dolor. La esperanza no es una negación del sufrimiento, sino una confianza en el propósito y el plan de Dios a través de él. Es una certeza de que, aunque pasemos por pruebas, Dios está trabajando para nuestro bien final. Para ilustrar la esperanza en medio del sufrimiento, miremos la vida de Job. Job enfrentó grandes pruebas, incluyendo la pérdida de sus bienes, sus hijos y su salud, pero su esperanza en Dios nunca se desvaneció. En Job 1:21, después de haber perdido todo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de sus terribles sufrimientos, Job mantuvo su fe en Dios. Su esperanza no estaba en sus circunstancias, sino en la bondad y la soberanía de Dios. Job nos enseña que nuestra esperanza en Dios puede mantenerse fuerte incluso cuando enfrentamos la adversidad. Su confianza en el carácter de Dios y su obediencia a su voluntad, a pesar del dolor, nos muestran que la verdadera esperanza está en la relación con Dios más allá de las circunstancias. Ahora, quiero compartir la historia de Ana, una mujer que encontró renovada esperanza y propósito en su vida después de una temporada de intenso sufrimiento. Ana pasó por una serie de pruebas dolorosas, incluyendo una grave enfermedad que la llevó a estar postrada en la cama durante varios años. Durante este tiempo, se enfrentó a la desesperación y a la duda, cuestionando el propósito de su sufrimiento. A medida que avanzaba en su proceso de recuperación, Ana comenzó a buscar a Dios de una manera más profunda. En medio de sus luchas, encontró consuelo en las Escrituras, especialmente en Jeremías 29 horas y 11 minutos, y empezó a confiar en que Dios tenía un propósito para ella a pesar de su dolor. A través de su fe renovada, Ana descubrió un nuevo propósito en su vida. Comenzó a compartir su testimonio en su comunidad, brindando apoyo a otros que estaban pasando por sufrimientos similares. Ana encontró una nueva misión en ayudar a los demás a encontrar esperanza en medio de sus pruebas. La historia de Ana nos muestra que el sufrimiento puede ser un camino hacia un nuevo propósito y una mayor conexión con Dios. Su experiencia nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando para nuestro bien y para el bien de aquellos a nuestro alrededor. Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo puedes mantener la esperanza en tu vida, especialmente en tiempos de dificultad. Considera cómo puedes confiar en los planes de Dios y encontrar paz en medio del sufrimiento. Aquí tienes algunas preguntas para tu reflexión personal o para discutir en un grupo de estudio bíblico. ¿Qué dificultades estás enfrentando en tu vida en este momento? ¿Cómo puedes recordar las promesas de Dios, como Jeremías 29 horas y 11 minutos, en medio de tus pruebas? ¿Qué prácticas espirituales puedes incorporar para mantener tu esperanza y fe en Dios durante tiempos difíciles? ¿De qué manera puedes encontrar propósito en tu sufrimiento y usar tu experiencia para servir a otros? Recuerda que nuestra esperanza en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad y su plan para nuestras vidas. A medida que mantenemos nuestra fe en sus promesas, encontramos paz y propósito, incluso en medio de las pruebas. En este capítulo, hemos explorado cómo mantener nuestra esperanza en Dios a pesar de nuestras circunstancias adversas, basándonos en Jeremías 29 horas y 11 minutos. A través del ejemplo de Job y el testimonio de Ana, vimos cómo la esperanza puede ser una fuente de fortaleza y propósito en medio del sufrimiento. Vamos a hacer una recapitulación de los temas principales que hemos explorado a lo largo de este video. Comenzamos nuestro video explorando el propósito del sufrimiento.
Aprendimos que, aunque el sufrimiento es una parte difícil de la vida, Dios lo usa para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Romanos 5, 3-5 nos enseñó que nuestras tribulaciones producen perseverancia, carácter y esperanza. El sufrimiento, aunque doloroso, no es en vano. Dios tiene un propósito redentor en cada prueba que enfrentamos, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza. En el segundo capítulo, descubrimos que Dios está cercano a los quebrantados de corazón, como dice el Salmo 34 horas y 18 minutos. La historia de José nos mostró cómo Dios puede transformar el sufrimiento en una bendición para muchos. Dios no nos deja solos en nuestras pruebas. Su consuelo está disponible para todos nosotros, y podemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas incluso cuando no lo vemos. En nuestro tercer capítulo, vimos que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente. Santiago 1, 2-4 nos enseñó a ver las pruebas como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y madurar en nuestro carácter. A través del sufrimiento, Dios nos moldea para ser más como su Hijo, Jesucristo. Cada prueba es una oportunidad para crecer en nuestra fe y confianza en Él. En el cuarto capítulo, exploramos nuestra responsabilidad de compartir el consuelo que hemos recibido. 2 Corintios 1, 3-4 nos enseña a consolar a otros con el consuelo que Dios nos ha dado. Nuestro sufrimiento puede ser una plataforma para ayudar a otros. Al compartir nuestras experiencias, podemos ser una fuente de aliento y apoyo para quienes están pasando por momentos difíciles. En el quinto capítulo, discutimos la importancia del perdón en el proceso de sanación. Mateo 6, 14-15 nos mostró que el perdón es esencial tanto para recibir el perdón de Dios como para encontrar paz y sanidad en nuestras vidas. El perdón nos libera de la amargura y el resentimiento, permitiéndonos experimentar una sanación profunda en nuestras relaciones con Dios y con los demás. En nuestro sexto capítulo, exploramos cómo mantener la esperanza en medio del sufrimiento. Jeremías 29 horas y 11 minutos nos recuerda que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, y que su plan para nuestras vidas es lleno de esperanza. La esperanza en Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Su promesa es que hay un propósito y un fin que nos dará la paz y la plenitud que buscamos. A medida que concluimos este video a través de los temas del sufrimiento, quiero dejarte con unas palabras de ánimo basadas en las promesas de Dios. Dios es nuestro consolador, nuestro sustentador y nuestra esperanza. Él está con nosotros en cada etapa del sufrimiento y en cada momento de sanación. Aquí están algunas promesas a las que podemos aferrarnos en tiempos de prueba. Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda de Corintios 4, 17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te animo a meditar en estas promesas y a buscar a Dios en cada circunstancia. Su amor por ti es inmutable, y su plan para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Vamos a terminar este capítulo con una oración, pidiendo a Dios que te dé la fortaleza, la esperanza y la paz que necesitas en tus pruebas. Oremos. Señor, te damos gracias por tus promesas y por la esperanza que encontramos en ti. Ayúdanos a confiar en tu plan, a encontrar consuelo en tu presencia y a crecer en nuestra fe a través de nuestras pruebas. Te pedimos que uses nuestras experiencias para bendecir a otros y para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes vivir en la esperanza y la restauración que hemos discutido en este video. Aquí tienes algunas preguntas para tu reflexión personal o para tu grupo de estudio bíblico. ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de cada capítulo en tu vida diaria? ¿Qué cambios puedes hacer para abrazar el propósito de Dios en tu sufrimiento?
¿Cómo puedes compartir el consuelo que has recibido con aquellos que te rodean? ¿De qué manera puedes practicar el perdón y buscar la sanación en tus relaciones? ¿Cómo puedes mantener la esperanza y la fe en Dios en tus pruebas actuales? Considera estas preguntas y busca maneras de vivir una vida que refleje el amor y la esperanza que hemos explorado. Dios te llama a un camino de sanación y crecimiento, y su gracia está contigo en cada paso del viaje. Hemos visto que el sufrimiento tiene un propósito, que Dios nos consuela, que podemos crecer a través de nuestras pruebas, que debemos compartir ese consuelo con otros, que el perdón trae sanación, y que la esperanza en Dios nos sostiene en tiempos difíciles. Espero que lo que has aprendido te anime a enfrentar tus pruebas con una nueva perspectiva y te inspire a vivir en la esperanza y el propósito que Dios tiene para ti. Gracias por acompañarnos en Sanado para Sanar. Suscríbete a este canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en tu camino hacia la sanación y la paz.